Jeremías, un nombre que resuena a través de los siglos, es, sin duda, una de las figuras más conmovedoras e impactantes de la Biblia. En una época de intensa agitación, se le asignó una misión casi imposible: advertir al reino de Judá de la destrucción inminente que resultaría de su infidelidad a Dios. Nos acercamos así a la historia de este profeta que, con lágrimas en los ojos, anunció verdades divinas, verdades que pocos querían escuchar. Imagínese un momento en el que el pueblo elegido estuviera al borde del colapso, y sin embargo, Dios, en su inmensa misericordia, envió mensajes de advertencia, esperanza, juicio y renovación a través de un solo hombre. Se trata de Jeremías, el profeta de las lágrimas, nacido a finales del siglo VI a.C. Jeremías vivió en una época de profundos cambios políticos y religiosos, cuando el reino de Judá, dirigido por reyes que a menudo alejaban al pueblo de los caminos de Dios, estaba en decadencia. Esa nación, que una vez prosperó bajo la protección del pacto con el Señor, ahora se dirigía hacia la destrucción. Fue en este escenario que Dios llamó a Jeremías a ser su voz entre el pueblo, una voz que clamó en medio de un desierto espiritual. Desde muy joven, Jeremías cargó con el peso de este llamado, una responsabilidad que nunca buscó pero que aceptó con obediencia renuente. La Biblia revela que, incluso antes de nacer, ya había sido elegido para esta misión. Antes que os formase en el vientre, os conocí, y antes que salieses del vientre, te santifiqué, te he nombrado profeta a las naciones. Jeremías 1:5. Esta misión divina era algo que no podía rechazar, a pesar de sus miedos e inseguridades. Jeremías conocía los desafíos y el sufrimiento que enfrentaría como la voz de Dios en un tiempo de intensa rebelión. El llamado de Dios llegó a Jeremías con claridad indiscutible, pero aceptarlo no fue sencillo. Fue una misión llena de dolor, rechazo y soledad. Como cualquier joven, Jeremías tenía sus miedos e inseguridades. No se veía a sí mismo como un gran orador ni como alguien dispuesto a desafiar a reyes y naciones. Cuando Dios lo llamó, su primera reacción fue vacilar: «¡Ah, Señor Dios! He aquí, no puedo hablar, porque soy solo un joven». Jeremías 1:6. En este momento vemos la humanidad de Jeremías, consciente de sus limitaciones. Sin embargo, Dios no se deja limitar por las debilidades humanas, ya que es en la fragilidad donde se manifiesta su fuerza. Así, el Señor respondió al temor de Jeremías con la promesa de su presencia constante: «No digas, soy solo un joven, porque irás a todo aquel a quien yo te envíe, y todo lo que yo te envíe dirás. No tengas miedo de ellos, porque yo estoy contigo para librarte». Jeremías 1:7-8. Con el corazón aún inquieto, Jeremías se levantó para aceptar el desafío, sabiendo que no hablaba en nombre propio, sino del Dios que lo había conocido incluso antes de su nacimiento y lo había separado para anunciar verdades difíciles. Así, con lágrimas en los ojos, inició un ministerio marcado por la tristeza, el sufrimiento y la fidelidad inquebrantable al Dios de la Biblia. El reino de Judá estaba al borde del colapso, y las palabras de Jeremías sonaron como un llamado final al arrepentimiento. No estaba hablando solo de una destrucción inminente, pero también habló de la necesidad urgente de volverse a Dios, de retomar los mandamientos y la alianza que se habían dejado de lado. Entonces nos embarcamos en nuestro viaje a través de la vida y el ministerio de Jeremías, el profeta de las lágrimas. Al explorar su trayectoria, vemos no solo a un hombre que sufrió por su fe, sino también a un servidor fiel que, ante la adversidad, se mantuvo firme en la misión que Dios le había confiado. El llamado de Jeremías lo lanzó a una ardua tarea llena de desafíos. No sería un profeta más, sino el portavoz de Dios en tiempos de profunda crisis. Durante el reinado del justo Josías, todavía había esperanza de que Judá regresara a los caminos del Señor, pero a medida que pasaron los años, se hizo evidente que los corazones del pueblo seguían endureciéndose. A Jeremías se le asignó una misión que requeriría un valor inquebrantable: advertir a Judá de la destrucción inminente si no se arrepentía de sus pecados. Esa nación, que se había apartado de la fuente de aguas vivas, estaba a punto de cosechar los amargos frutos de su rebelión. Dios se lamentó: «2 errores ha cometido mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado cisternas agrietadas que no pueden retener agua». Jeremías 2:13. La misión de Jeremías fue, en esencia, un acto de amor divino. Dios, en su misericordia, no quería que su pueblo pereciera, sino que se arrepintiera y regresara a él. Sin embargo, la tarea de Jeremías no fue nada fácil.
enfrentó la resistencia diaria de un pueblo que se negaba a escuchar la verdad y prefería los mensajes suaves de los falsos profetas a las duras advertencias de Dios. La idolatría y la corrupción espiritual fueron los principales objetivos de los mensajes de Jeremías. Vio cómo el pueblo de Dios había cambiado la gloria del Señor por ídolos de madera y piedra, alejándose del Dios verdadero, ese seguir a dioses falsos que no podían hacer nada por ellos. A Jeremías le dolió el corazón al presenciar la decadencia espiritual de Judá, una nación que fue llamada a ser santa y separada. Proclamó ardientemente las palabras que el Señor le había confiado, denunciando el pecado del pueblo y llamándolo a volver a la justicia. Sin embargo, a pesar de sus advertencias, Jeremías enfrentó el desprecio y el rechazo, incluso de los líderes religiosos, quienes deberían haber sido los primeros en escucharlo y arrepentirse. En medio de su misión, Jeremías enfrentó un profundo dilema: ¿cómo seguir predicando a un pueblo que insistía en no escuchar? Aún así, perseveró, consciente de que estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Sus advertencias no fueron meras palabras en el viento, sino un esfuerzo desesperado por salvar a Judá de la destrucción. Con cada nueva profecía, con cada mensaje, Jeremías renovaba su compromiso con Dios, incluso cuando su propio corazón se sentía agobiado por el peso de su misión. Sabía que su ministerio no sería evaluado por el número de conversiones o popularidad, sino por su fidelidad al llamado divino. A medida que Jeremías avanzaba en su viaje profético, las consecuencias de su lealtad a Dios comenzaron a surgir de manera dolorosa. Jeremías se convirtió en una figura cada vez más controvertida en Judá, alguien que, sin miedo, denunciaba la corrupción y la idolatría de aquella época. Sin embargo, este coraje tuvo un alto precio. Jeremías enfrentó una persecución implacable, tanto por parte del pueblo como de los líderes religiosos y políticos. Su compromiso de proclamar la verdad divina, aunque impopular, lo convirtió en un blanco constante de ataques y represalias. Dios había advertido a Jeremías que encontraría resistencia, pero también le prometió que estaría a su lado. Pelearán contra ti, pero no prevalecerán, porque yo estoy contigo para librarte. Jeremías 1:19. Entre los muchos desafíos que enfrentó Jeremías, una de las situaciones más llamativas fue el arresto ordenado por el sacerdote Pasur. Incluso frente a las amenazas, Jeremías permaneció fiel al llamado de Dios, proclamando la verdad incluso cuando era difícil escucharla. Trajo un duro mensaje, una profecía de que Jerusalén y el templo, el centro espiritual de Judá, serían destruidos. Para el pueblo y sus líderes religiosos era impensable que Dios permitiera tal tragedia, más aún contra el templo, su propio hogar. Sin embargo, Jeremías, con la convicción que sólo podía surgir de una profunda comunión con Dios, insistió en declarar estas palabras de juicio, instando al pueblo a arrepentirse antes de que fuera demasiado tarde. Uno de los líderes religiosos que más resistió a Jeremías fue Pasur, el sacerdote responsable de la seguridad del templo. Para Pasur, las profecías de destrucción de Jeremías eran una amenaza al orden y la autoridad de los líderes religiosos. Vio a Jeremías como un agitador, alguien que necesitaba ser silenciado para mantener la estabilidad. Para Pasur, los mensajes de Jeremías eran una amenaza directa a su posición y al sistema que representaba. Abrumado por la ira y el desprecio, Pasur decidió actuar contra el profeta, ordenando que lo capturaran, lo azotaran y lo encarcelaran. Los azotes, una forma cruel de castigo, no solo causaron dolor físico a Jeremías, sino que también tenían como objetivo humillarlo públicamente. Después de ser azotado, Jeremías fue colocado en un bloque, un dispositivo de tortura que atrapó sus manos y pies, obligándolo a adoptar una posición dolorosa. Este bloque se instaló en la puerta superior de Benjamín, una de las entradas principales al templo, para que todo el que pasara por allí viera al profeta en su aflicción, en un claro intento de desacreditarlo, haciéndolo parecer un criminal en el ojos del pueblo. Jeremías permaneció allí toda la noche, soportando dolor físico y humillación pública. Sin embargo, incluso en medio de esta adversidad, el profeta se mantuvo firme. Comprendió que su misión era mayor que el sufrimiento temporal. A la mañana siguiente, cuando Pasur ordenó su liberación, Jeremías no cedió a la presión. En lugar de dar marcha atrás, pronunció una nueva profecía, esta vez directamente contra Pasur. Jeremías anunció que el nombre de Pasur sería cambiado a Magor Misabibe, que significa terror por todos lados, un nombre que reflejaba el destino que le esperaba al sacerdote. Declaró que Pasur y su familia serían llevados al exilio,
donde morirían y serían sepultados, como consecuencia de su rebelión contra Dios. Jeremías 20, 1-6. El viaje de Jeremías, sin embargo, no estuvo marcado solo por su valentía exterior, también luchó internamente con las dificultades de su vocación. En momentos de profunda angustia, el profeta incluso lamentó el día en que nació, cuestionándose por qué Dios lo había elegido para una misión tan dolorosa. En Jeremías 20, 7-9, expresa su desesperación. Tú me persuadiste, oh Señor, y fui persuadido, eras más fuerte que yo y prevaleciste. Cada día me convierto en motivo de burla, todos se burlan de mí. Pero si digo, no lo mencionaré más, clamaré en su nombre, entonces en mi corazón hay como un fuego ardiente encerrado en mis huesos, y estoy cansado de sufrir, y no puedo. Estas palabras revelan la intensidad de la batalla espiritual y emocional que enfrentó Jeremías, una lucha entre el deseo de darse por vencido y la irresistible compulsión de cumplir su llamado divino. Sin embargo, el momento más difícil para Jeremías aún estaba por llegar. Se había vuelto profundamente impopular entre los líderes políticos y militares de Judá, especialmente entre los príncipes, que lo veían como una amenaza tanto para su autoridad como para la supervivencia de la ciudad. Indignados, acudieron al rey Sedequías y le exigieron un castigo severo para Jeremías. Sedequías, un rey vacilante e inseguro, vacilaba entre el miedo a desagradar a los líderes y la conciencia de que había verdad en las palabras de Jeremías. Bajo la presión de los príncipes, cedió. Con el permiso del rey, los príncipes decidieron deshacerse de Jeremías de la forma más cruel que pudieron imaginar, arrojándolo a una cisterna. El aljibe en cuestión era un antiguo depósito de agua situado en el patio de la prisión y pertenecía a Malquías, uno de los príncipes. En ese momento, la cisterna ya no tenía agua, sino que se llenó de barro espeso y profundo. Jeremías fue arrojado allí, hundiéndose en el barro hasta que apenas pudo moverse. Rodeado de oscuridad, frío y humedad, parecía condenado a una muerte lenta por inanición o asfixia. Los príncipes creían que, dejándolo allí, podrían silenciarlo sin tener que derramar su sangre directamente. Sin embargo, en medio de esta situación desesperada, la divina providencia actuó de manera inesperada. Ebed-Melech, un etíope que sirvió en la corte del rey Sedequías, se enteró de lo que le había sucedido a Jeremías. Un hombre de corazón compasivo, Ebed-Melech, a pesar de los riesgos, decidió interceder por el profeta. Se dirigió al rey, con valentía, denunció la injusticia que se estaba cometiendo. Sedequías, quizás movido por la culpa o por las advertencias de Jeremías, autorizó a Ebed-Melech a rescatar al profeta. Ebed-Melech reunió a algunos hombres e improvisó cuerdas hechas con trapos y ropa vieja. Con cuidado, bajó estas cuerdas a la cisterna y le ordenó a Jeremías que las colocara debajo de sus brazos para poder sacarlas. Este gesto de bondad y valentía salvó la vida de Jeremías, quien, aunque exhausto y cubierto de barro cuando fue rescatado, sobrevivió. Después del rescate, Jeremías fue llevado de regreso a la prisión del patio, donde, a pesar de estar todavía encarcelado, estuvo libre de las terribles condiciones de la cisterna. Este episodio de la cisterna no es solo una historia de persecución, sino también un testimonio de la fidelidad de Dios en medio del sufrimiento extremo. Incluso ante una muerte aparentemente inevitable, Jeremías fue sostenido por la divina providencia a través de Ebed-Melech, mostrando que, en los momentos más oscuros y desesperados, Dios no abandona a quienes permanecen fieles a Él. La historia nos enseña que, por muy profunda que sea la cisterna de dificultades en la que nos encontremos, siempre hay esperanza y rescate en la fidelidad de Dios. Algún tiempo después, ya libre, Jeremías continuó su ministerio y sus mensajes se volvieron cada vez más sombríos y urgentes. Había sido elegido para proclamar el juicio de Dios sobre Judá, y una de sus profecías más devastadoras se refería a la destrucción de Jerusalén. Esta ciudad, que había sido el centro de adoración a Dios y símbolo de su presencia entre el pueblo, ahora estaba destinada a la ruina debido a la continua desobediencia y rebelión de sus habitantes. Jeremías no escatimó palabras al describir el desastre venidero, y sus advertencias se convirtieron en el centro de su ministerio. He aquí, yo enviaré a todos los pueblos del norte, dice el Señor, y también a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y tráelos contra esta tierra y sus habitantes, contra todas las naciones alrededor de ella, y los convertiré en desolación, en ruina eterna. Jeremías 25, 9. Las profecías de Jeremías tuvieron un profundo impacto,
especialmente porque iban en contra de la creencia popular de que Jerusalén era invulnerable. Muchos en Judá creían que Dios nunca permitiría que su santa ciudad fuera destruida, especialmente el templo donde había habitado su presencia. Sin embargo, Jeremías, con valentía y convicción, desafió esta falsa seguridad. Proclamó que la presencia misma de Dios había sido profanada por la idolatría y el pecado rampante del pueblo y que, por tanto, el juicio era inevitable. Como consecuencia, Dios usaría a Nabucodonosor, rey de Babilonia, como instrumento de su juicio. Esta profecía no solo sorprendió a los oyentes de Jeremías, sino que también los enfureció, porque les era inconcebible que Dios permitiera que una nación extranjera destruyera Jerusalén y llevara a su pueblo al exilio. Uno de los enfrentamientos más sorprendentes de Jeremías ocurrió con el falso profeta Ananías. Tratando de tranquilizar al pueblo con un mensaje opuesto al de Jeremías, Ananías proclamó públicamente que, dentro de 2 años, el yugo de Babilonia desaparecería, sería roto y los cautivos, junto con los tesoros del templo, serían restituidos a Jerusalén. Jeremías inicialmente respondió con amarga ironía, expresando el deseo de que las palabras de Ananías fueran ciertas. Sin embargo, sabiendo que eran falsas, anunció entonces, en nombre de Dios, que Ananías estaba engañando al pueblo y que, en lugar de paz, habría guerra, hambre y pestilencia. Jeremías declaró: el profeta que profetiza paz, cuando se cumpla su palabra, será conocido como el que Jehová ha enviado verdaderamente. Jeremías 28:9. Poco después, Ananías murió, confirmando la veracidad de las palabras de Jeremías y el juicio de Dios contra quienes engañaron al pueblo. En medio de la destrucción inminente, Jeremías también trajo mensajes de esperanza para el futuro, hablando de la promesa de restauración que vendría después de 70 años de cautiverio en Babilonia. Esto dice el Señor: ciertamente, cuando se cumplan 70 años en Babilonia os visitaré y cumpliré mi buena palabra haciéndoos volver a este lugar. Jeremías 29:10. Esta promesa, enviada en una carta a los exiliados en Babilonia, ofrecía una visión de esperanza en medio de la oscuridad, demostrando que el juicio de Dios siempre estuvo acompañado de su misericordia y que no había abandonado completamente a su pueblo. La profecía de Jeremías sobre la destrucción de Jerusalén culminó en uno de los momentos más trágicos de la historia. En el año 586 a.C., sus palabras se cumplieron de una forma aterradoramente precisa. Los babilonios invadieron la ciudad, destruyeron el templo y llevaron al exilio a gran parte de la población. Aquellos que se habían burlado de las advertencias de Jeremías ahora experimentaron la dura realidad que él había predicho. La ciudad, que alguna vez fue un símbolo de gloria, quedó reducida a escombros, y el lamento de Jeremías resonó entre las ruinas y los corazones rotos de los pocos supervivientes. Este episodio es un testimonio poderoso del cumplimiento de las promesas de Dios de juicio y restauración. Fiel a su llamamiento, Jeremías proclamó la verdad divina, incluso cuando era difícil e impopular. Después de la devastación de Jerusalén, el profeta que había anticipado con precisión estos acontecimientos expresó su profunda tristeza de una manera que resonará durante generaciones. Escribió el libro de Lamentaciones, un conmovedor reflejo del sufrimiento de un hombre que fue testigo de la completa ruina de su nación, su ciudad y su pueblo. Las palabras de Lamentaciones son más que un registro histórico, son un grito visceral de dolor y desesperación, un lamento colectivo de Israel, que solitaria se encuentra la otrora populosa ciudad. Ella quedó como una viuda, grande entre las naciones. Lamentaciones 1:1. Este versículo inicial resume la drástica transformación de Jerusalén de una ciudad vibrante a una tierra desolada y abandonada. La poesía de Lamentaciones está estructurada en forma acróstica, y cada capítulo comienza con una nueva letra del alfabeto hebreo, un intento de encontrar orden en medio del caos, un esfuerzo por expresar de manera organizada el dolor y la confusión después de destrucción. Así, Jeremías, conocido como el profeta de las lágrimas, inmortalizó el sufrimiento de su pueblo en versos que se extenderían a lo largo de los siglos. En cada línea, Jeremías derrama su alma, describiendo no solo la destrucción física de Jerusalén, sino también el profundo sentimiento de abandono espiritual que se apoderó del pueblo. El templo, el centro de adoración a Dios, estaba en ruinas y la gente sentía como si Dios mismo los hubiera abandonado. El Señor se volvió como un enemigo, devastó a Israel, destruyó sus palacios, derribó sus fortalezas y multiplicó el dolor y el lamento en la hija de Judá. Lamentaciones 2:5.
Las lamentaciones captan el dolor de un pueblo que enfrenta las consecuencias de su propia desobediencia. El profeta no solo lamenta las pérdidas visibles, vidas, hogares, el templo, sino también la pérdida del favor divino. Reconoce que esta destrucción fue resultado del justo juicio de Dios, aunque esto no disminuye la intensidad de su dolor. Jeremías expresa un sentimiento de culpa colectiva, admitiendo que las calamidades sobre Jerusalén fueron consecuencia de los pecados persistentes de sus habitantes. Los profetas y los sacerdotes pecaron en la ciudad santa, derramando en ella la sangre de los justos. Lamentaciones 4:13. Esta conciencia del pecado y de la justicia de Dios impregna el libro, demostrando que, incluso en el lamento, se reconoce que Dios es justo y soberano. Aún así, en medio de la oscuridad de los lamentos, emergen destellos de esperanza. Incluso en su profundo sufrimiento, Jeremías no pierde de vista la misericordia de Dios. Recuerda al pueblo que la disciplina divina, por dura que sea, no representa el fin de la historia. Las misericordias del Señor son la razón por la que no somos consumidos, porque no tienen fin, se renuevan cada mañana. Grande es tu fidelidad. Lamentaciones 3, 22-23. Estas palabras son como un ancla en medio de la tormenta, recordándonos que, a pesar de todo, la fidelidad de Dios permanece. Sugieren que hay un camino hacia la restauración, que la gracia de Dios venza el juicio y que, con el tiempo, Él traerá sanidad y renovación a su pueblo. El libro de Lamentaciones no termina con una resolución completa, pero deja al lector con un sentimiento de expectativa y esperanza. Sus palabras nos recuerdan que aunque las consecuencias del pecado sean dolorosas, la fidelidad de Dios siempre ofrece la posibilidad de un nuevo comienzo. La puerta de la esperanza nunca está completamente cerrada. En Lamentaciones, el profeta no solo describe la destrucción de Jerusalén, sino que también señala el camino hacia el siguiente capítulo de la historia de Israel, un capítulo marcado por la renovación y el retorno a la alianza con Dios. En los últimos días del ministerio de Jeremías, se enfrentó a un escenario aún más desafiante. Con Jerusalén en ruinas y la mayor parte del pueblo exiliado a Babilonia, los pocos que permanecieron en Judá quedaron desolados. Estos remanentes, en lugar de volverse a Dios y escuchar las palabras del profeta, decidieron seguir sus propios caminos, buscando protección y seguridad en Egipto. Para ellos, Egipto parecía ser su última esperanza de escapar de la ira babilónica. Sin embargo, Jeremías, fiel a su vocación, siguió advirtiéndoles contra esta decisión, proclamando que la aparente seguridad ofrecida por Egipto era ilusoria y que la desobediencia seguiría teniendo graves consecuencias. Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: vosotros mismos habéis visto todo el mal que he traído sobre Jerusalén y sobre todas las ciudades de Judá. He aquí que hoy están desoladas, y no hay quien habite en ellas. Jeremías 44, 2. A pesar de las advertencias directas de Jeremías, los líderes y el pueblo de Judá siguieron decididos a buscar refugio en Egipto, ignorando las consecuencias que traería esa elección. Hicieron caso omiso por completo de las palabras del profeta, acusándolo de traición y de conspirar con los babilonios. Jeremías hizo todo lo que pudo para tratar de disuadir al pueblo de su obstinación, pero sus esfuerzos fueron inútiles. Finalmente, los líderes decidieron secuestrarlo, llevándolo por la fuerza a Egipto junto con el resto del pueblo. Este acto de rebelión no solo desobedeció directamente las órdenes de Dios, sino que también selló el destino de quienes optaron por ir a Egipto. Incluso en tierra extranjera, Jeremías continuó profetizando, lejos de su patria devastada, pero sus palabras mantuvieron la misma claridad e intensidad. Advirtió: hoy testificáis contra vosotros mismos, por cuanto habéis pecado contra el Señor y no habéis obedecido su voz, ni andado en su ley, sus estatutos y sus testimonios. Jeremías 44 horas y 23 minutos. En Egipto, Jeremías pronunció una de sus profecías más oscuras, declarando que el juicio de Dios lo seguiría allí. Afirmó que así como Jerusalén había sido destruida, Egipto también enfrentaría el juicio divino y que los remanentes de Judá que huyeron allí no escaparían del alcance de Dios. Egipto, que veían como un refugio seguro, se convertiría en su tumba. Esto dice el Señor: he aquí, yo entregaré al faraón Jofra, rey de Egipto, en manos de sus enemigos y de los que buscan quitarle la vida, así como entregué a Sedequías, rey de Judá, en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, su enemigo que buscaba quitarle la vida. Jeremías 44 horas y 30 minutos.
Esta profecía final sonó como una sentencia de muerte para aquellos que persistieron en la desobediencia. Aunque no hay registros bíblicos o extrabíblicos detallados que confirmen cada parte de esta profecía exactamente como lo predijo Jeremías, se sabe que Egipto enfrentó invasiones y conflictos durante este periodo. Bajo Nabucodonosor, los babilonios atacaron Egipto, y estos acontecimientos pueden interpretarse como el cumplimiento de la profecía de Jeremías sobre el juicio que caería tanto sobre Egipto como sobre los judíos que buscaron refugio allí. Aunque la narrativa bíblica no ofrece una conclusión clara sobre el destino de estos refugiados, hay tradiciones judías y cristianas que sugieren que Jeremías tuvo un final trágico en Egipto. Según algunas de estas tradiciones, fue lapidado hasta la muerte por sus propios compatriotas, quienes hasta el último momento se negaron a escuchar sus palabras. Aunque este resultado no está confirmado en las Escrituras, se alinea con la trayectoria de un profeta que enfrentó constante rechazo, persecución y sufrimiento debido a su fidelidad a Dios. La muerte de Jeremías, sea lo que fuere, marca el final de uno de los ministerios proféticos más intensos y desafiantes de la Biblia. A lo largo de su vida, Jeremías demostró lo que significa ser verdaderamente fiel a Dios, incluso cuando todos los que lo rodean se vuelven contra él. Sus profecías finales en Egipto son un testimonio de su inquebrantable devoción a su llamado divino, incluso frente a un futuro incierto y peligroso. Nunca comprometió la verdad, incluso si le costó todo. La historia de Jeremías hasta sus últimos días nos recuerda poderosamente que la obediencia a Dios no garantiza una vida fácil, pero ciertamente trae vida lleno de propósito y significado. E incluso cuando las voces de la desobediencia parecen prevalecer, la palabra de Dios proclamada por sus fieles siervos permanece inmutable y eterna. Gracias por ver el video de hoy. No olvides dejar tu me gusta y comentar. Un abrazo y que Dios te acompañe.